Declara su alabanza en la tierra. Declara la victoria del Cordero. Él es el Señor. Nuestros oyentes comparten la buena noticia con Gerardo Saca. Estoy contento porque Radio La Chévere tiene este espacio para dedicárselo a Dios. Van a haber críticas, como tú mismo lo has dicho, y tenés que ser fuerte, valiente. Yo sé que el único que está conmigo es Dios. Necesito oración, mi familia también. Es hora de parar las antenas y escuchar el mensaje de Cristo. La buena noticia con Gerardo Saca. Porque la fe viene por oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. En La Buena Noticia, con Gerardo Saca. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Una vez más, como siempre, estamos en Radio La Chévere, totalmente en vivo, para su programa La Buena Noticia. Mi nombre es Gerardo Saca, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Le doy un saludo también a la gente que nos ve en las redes sociales a través del Facebook Live, el Instagram Live, también a los hermanos lejanos que nos oyen afuera del país, en Estados Unidos, en México, en muchos otros países en los cuales la señal de La Chévere es posible que llegue. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y un saludo especial también a los que están en Sonsonate, en la radio del Dios Eterno, que es una de nuestras radios hermanas aquí en el grupo Radial Samix. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la buena noticia. Mario, ¿de qué manera la gente se puede contactar con nosotros? A través del WhatsApp, el 7911-1009, 7911-1009, para que usted participe con nosotros en la buena noticia. Este día, el tema inspirado por el Espíritu es: no somos de este mundo. No somos de este mundo. De eso vamos a estar hablando un poquito esta tarde en la buena noticia. Nos vamos a estar basando siempre en la palabra de Dios, pero específicamente en 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la buena noticia. Vamos a leerles primero el texto base de hoy. En 1 Corintios, capítulo 2, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas gracias, y le pido a Dios de verdad que este mensaje sea totalmente inspirado por el Espíritu Santo, que no exista opinión humana, que no exista nada personal, sino que sea el Espíritu de Dios el que hable. Existen solo dos tipos de personas en el mundo, dos tipos de personas: los que son de este mundo y tienen al espíritu de este mundo, y los que están en este mundo pero no son de este mundo, o sea, los que tienen al Espíritu de Dios. Dos tipos de personas. Yo sé que es muy controversial decir esto, porque en el mundo en el que vivimos, en el mundo postmoderno en el que vivimos, es muy popular hablar de que la verdad no es absoluta y de que cada uno puede tener su propia verdad y todos estamos en lo correcto o todos estamos equivocados. O sea, no tiene ni siquiera sentido eso. O sea, existe la verdad absoluta y hay gente que está en lo correcto y hay gente que está equivocada. Y no vengo yo aquí a señalar a nadie, no vengo yo aquí a ofender a nadie, pero la verdad divide, la verdad puede ofender a la gente que no tiene la verdad. Entonces, yo les había hablado en un tema pasado, en una semana pasada, que la sabiduría humana es inferior a la sabiduría de Dios. La sabiduría humana no puede discernir las cosas de Dios. Y el hombre natural, el humano, es totalmente incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad, a causa del pecado, a causa de que hemos caído en esta maldición desde el principio de la historia, en Génesis 3 específicamente, en el cual el humano cayó de la gracia de Dios, entró en el pecado, y a causa de ese pecado es que tenemos esa desconexión, ¿vea?, con Dios. A causa de ese pecado es que somos incapaces de seguir su voluntad, de seguir a Dios y de buscar a Dios realmente
a menos que Dios lo haga por nosotros, a menos que el Espíritu de Dios baje del cielo y nos agarre y nos busque y nos ponga en la relación correcta. Así que empezamos, vamos a estar basándonos en ese texto que habíamos hablado de 1 Corintios, en el cual dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios. ¿Vea? Entonces, al creer en Jesús, este es el primer punto, al creer en Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Hemos hablado varias veces sobre esto también, pero es importante repetir estas verdades, es importante repetir estas cosas porque es importante que queden bien grabadas en la mente y en el corazón de todos nosotros. En Efesios 1:13 dice: además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces está muy claro que en la palabra dice que al nomás hemos recibido esa fe salvadora, esa fe que viene de lo alto, fe verdadera, allí donde recibimos al Espíritu Santo. El Señor nos da vida en ese momento, nos quita el corazón de piedra y nos regala un corazón de carne preparado y listo para amarlo. Ya con el Espíritu Santo ahora sí podemos discernir estas verdades que vemos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía también a toda verdad. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En Juan 16:13 dijo Jesús eso. Vea que el Espíritu Santo que tenemos adentro de los creyentes es el que nos guía a toda verdad, es el que nos ayuda a discernir si una persona está hablando cosas de Dios o si una persona está hablando cosas del mundo. Y por eso es que mucha gente está engañada, por eso es que en muchas religiones la gente está perdida y engañada, se creen en lo que el humano les dice, creen en la verdad humana, creen en el espíritu del mundo, porque no tienen al Espíritu de Dios, son incapaces de poder entender cuando de poder saber si alguien les está mintiendo, o si alguien está tergiversando la palabra, o si alguien les está hablando doctrina falsa, ¿verdad? Entonces, recibimos al Espíritu de Dios, como estábamos diciendo, cuando creemos en Jesús, y estábamos muertos antes. En el segundo punto, lo que el Espíritu me ha guiado es: la sabiduría humana no puede explicar la sabiduría de Dios. Exactamente. En el segundo versículo del texto base dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la sabiduría humana no puede ser explicada por sabiduría. La sabiduría humana no puede explicar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Hay muchas creencias en este mundo diciendo de que en realidad todo esto fue creado por un proceso y una teoría de la evolución en la cual el mundo surgió de la nada y que no existe ningún creador inteligente en el mundo. Pero eso, en realidad decir eso es necio, y pueden decir, la gente puede decir: eso es un hecho científico, eso está comprobado. Pero ¿y cómo van a comprobar algo que no observaron? El método científico se supone que tiene que ser observado y tiene que ser comprobado varias veces para que pueda ser llamado una realidad. Y en realidad nadie estuvo en ese momento, nadie de los que están ahorita vivos estuvo presente en el momento de que se inició que fue la creación del mundo. Entonces, el mundo cree esas mentiras porque no tiene el Espíritu de Dios para poder discernir las verdades. No tiene el Espíritu de Dios para poder creer en la palabra de Dios como la única y suficiente fuente de autoridad y fuente de sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? La sabiduría humana, como dice en el libro de Santiago 3:15, dice que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? La sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. O sea, nuestros corazones son lo más engañoso que hay, dice la palabra. No tenemos, hay mucha gente que dice: tenés que seguir tu corazón, vea, seguir tu corazón y solo guíate por lo que tu corazón te diga. Ese consejo, yo no les podría dar ese consejo, porque en la palabra de Dios, y lo he comprobado, dice de que el corazón humano es engañoso y es vil y es cruel y es alejado de Dios. No tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios la mayoría de humanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice en Isaías 55.
La sabiduría humana es muy inferior a la sabiduría de Dios. Y solo a través de la palabra de Dios podemos entender un poquito sobre la sabiduría de Dios. Un poco, porque nuestra mente humana es incapaz de poder experimentar y conocer toda la verdad de Dios. Vamos a tener que esperarnos hasta llegar al cielo para conocer todos estos misterios. Pero yo le doy gracias a Dios de que a través de su palabra podemos por lo menos ser guiados en el camino correcto, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentra la verdad absoluta es la que está en la palabra de Dios. Seguimos con el tercer punto. El hombre rechaza a Dios porque es incapaz de creer en Él. Como les estaba diciendo, que el humano natural es incapaz de poder creer en Dios. En el tercer versículo del texto base dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted no tiene el Espíritu Santo adentro suyo, usted es incapaz de creer estas verdades. Usted puede decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero tener fe verdadera es muy diferente a eso. Tener fe verdadera es muy diferente a eso. ¿Verdad? Seguimos con el tercer punto, que el hombre, les estaba diciendo que el hombre rechaza a Dios porque es incapaz de creer en Él. Y así es. Miren en Romanos 3:11 lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos 3:11. Y en Romanos 3 siempre ocupo de ejemplo para demostrar de que toda la raza humana ha caído en pecado y de que todos somos pecadores y de que nadie se libra de esta maldición. Y también ahí dice de que no hay quien busque a Dios. Y estas son verdades perfectas, estas son verdades que no se pueden debatir, porque son comprobables, de verdad. O sea, me preguntan a mí por qué creo en Dios, por qué tengo esta fe. Primero que todo, es fe sobrenatural. Yo no la hice, yo no he creído en Dios porque así se me roncó la gana un día levantarme y creer en Dios. Eso fue porque eso fue es una fe que viene de lo alto. El Espíritu de Dios me ha elegido por alguna razón y por eso estoy ahora sentado aquí en vivo, en la buena noticia, predicándoles esta palabra de Dios, esta buena noticia de que no tenemos ya que sufrir con nuestros propios esfuerzos para poder llegar al cielo, de que Jesús ya lo hizo todo en esa cruz. Jesús ya hizo el trabajo por nosotros. Jesús ya cumplió la ley. Jesús ya cumplió la ley por nosotros y ahora lo que tenemos que hacer es creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y Él nos va a regalar fe salvadora. Él nos va a regalar esa vida eterna que no nos merecemos, porque ninguno de nosotros nos la merecemos. Somos pecadores, le fallamos a Dios todos los días, hasta siendo cristianos le fallamos a Dios todos los días. La diferencia es que cuando usted es cristiano y le falla a Dios, usted puede sentir de que le está fallando al que lo salvó, usted puede sentir de que no está amando lo suficiente al que dio la vida por usted. Y de eso se trata la fe cristiana. No se trata de seguir un libro de reglas, no se trata de hacer un mayor esfuerzo para poder llegar a una salvación y para después estar en el cielo y jactarnos de lo que hemos hecho. Se trata de que el Señor ya creó este misterioso plan desde el principio de la humanidad, en el cual mandó a su único hijo a morir en la cruz, a que lo maltrataran, a que lo ofendieran, a que le escupieran y a que no lo trataran como debía ser tratado, a cambio de nuestras vidas. O sea, nosotros hemos sido comprados con un precio muy alto. No hemos sido, la palabra dice, no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino que hemos sido comprados con la sangre del único Hijo de Dios. Así que tenemos que actuar ya siendo salvos, ya teniendo el Espíritu de Dios, tenemos que actuar como lo que somos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como la luz y la sal del mundo, dice la palabra que somos. En Génesis 3, como les hablaba antes, en Génesis 3 fue cuando la humanidad cayó en pecado. En Génesis 3 fue cuando Eva cayó en la trampa del diablo y le desobedeció a Dios por primera vez en la humanidad. Después vino Adán, hizo lo mismo, le desobedeció a Dios. Y después vino Dios y les preguntó que qué habían hecho, por qué habían hecho eso. Y Adán ni siquiera quiso tomarse la culpa él mismo, sino que culpó a Eva. Dijo, mira, esta mujer que me has dado fue la que me hizo caer en esta tentación. O sea, imagínense desde cuándo es que el humano es así, perverso, y que va en contra de la voluntad de Dios siempre. El hombre de verdad que es incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad, y me he dado cuenta.
En mi experiencia personal, yo viví 25, 26 años perdido en mis propios razonamientos. Ahí dice la palabra de Dios que no confiemos en nuestros razonamientos, que confiemos en la palabra de Dios, que confiemos en la voluntad de Dios. Y de verdad yo le doy gracias a Dios porque se quita un gran peso de encima uno cuando acepta de que no sabemos nada, cuando aceptamos que hemos estado equivocados toda nuestra vida, de que hemos sido mal influenciados por el mundo, mal influenciados por religiones paganas y por muchas cosas y tentaciones y muchas cosas que en el mundo nos ofrece esas cosas. Pero en realidad, hasta que usted conoce quién es Dios y hasta que usted conoce quién es el humano, es que usted de verdad puede tener esa libertad en Cristo, ¿verdad? Esa es la única manera. Y yo les digo de que yo estoy bien agradecido con el Señor porque me quitó ese corazón de piedra y ahora puedo alabarlo, ahora puedo darle la gloria y la honra para siempre y por eso estoy en esta misión que no es fácil, no les voy a mentir, no es fácil, es a veces difícil, es a veces frustrante, porque hay que darle la espalda al mundo, ¿verdad? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar las cosas que tanto nos gustaban y ahora tenemos que servir a Dios, pero ya nos dio el regalo más grande que es la salvación, ya nos dio ese sacrificio, Jesús, lo que hizo en esa cruz, de verdad, eso es la demostración de amor más grande que ha existido en la historia. Y por eso nosotros tenemos que ser ejemplos y tenemos que modelar ese amor de Dios, ese amor de Jesús. Lo que Él hizo en esa cruz, nadie más lo ha hecho por ningún amigo, nadie más lo ha hecho por ningún familiar. Y de eso se trata lo que estamos hablando. Mario, ¿de qué manera la gente se puede contactar con nosotros? Vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes. Pueden escribirnos a través del 7911-1009, 7911-1009, el WhatsApp de La Chévere, para que nosotros le podamos estar dando lectura a cada uno de los mensajes que nos están enviando y puedan participar con nosotros en La Buena Noticia. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra
es suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya. A leer un par de mensajes que nos están llegando a través del 7911-1009. 7911-1009. ¿Crees que si me programan el Rey David? Con mucho gusto, nosotros vamos a buscar su alabanza. Felicidades, Gerardo, por su programa La Buena Noticia. Todos los miércoles escuchamos La Buena Noticia, pedimos oración para nuestra familia. También tenemos por acá, hola, buenas tardes, muy bonito programa, sigue adelante, Gerardo, que Dios te bendiga, de parte de Estela de Sonsonate. Y tenemos también una nota de voz. Muy linda la predicación, muy linda, lo felicito, dígale al pastor. Preciosa la palabra de Dios. ¿Tenemos algo más, Gerardo? Sí, muchas gracias a todos por sus mensajes, de verdad, muchas gracias. Tenemos algunos mensajes también aquí en las redes sociales. Por ejemplo, Carlos Romero dice, palabras sabias, gracias, amén. Son palabras del Espíritu Santo, son palabras que salen directamente de la palabra de Dios. No vienen de mi opinión, no soy yo el que está hablando, es el Espíritu de Dios. Carlos también nos dice, saludos a mi familia desde Dallas, Texas. Un saludo a la gente ahí en Dallas, Texas, que nos está escuchando. Y mi tía Mavi dice, Gerardo, bendiciones, muchas gracias, tía, por estar siempre fiel y pendiente de la señal de la buena noticia. También tenemos gente aquí en el Instagram, que nos están saludando, especialmente mi esposa, que me saluda. Gracias por estar pendiente, amor, te amo, de verdad. Muchas gracias por estar viéndonos a través de las redes sociales en La Buena Noticia. Vamos a seguir con este tema. Estábamos hablando de no somos de este mundo, es lo que ha titulado el Espíritu Santo este tema de hoy. Vea, basados en 1 Corintios 2, del 12 al 14. Y vamos a seguir con las conclusiones aquí rápidamente. Si pretendemos que sabemos más que Dios, si pretendemos que nuestra opinión o las cosas que el mundo nos enseña son superiores o son más verdaderas que la palabra de Dios, en realidad somos necios. Yo les digo que yo fui necio por años, por muchos años en mi vida. Pretendía saberlo todo, pretendía tener el conocimiento supremo, pretendía de que mi opinión era la verdad. Y eso es necedad del humano, ¿verdad? Y si seguimos en esa necedad, vamos a terminar perdidos en realidad. Y si nunca conocemos a Jesús, si nunca conocemos la voluntad de Dios, si nunca conocemos la verdad de la Biblia, vamos a terminar pues perdidos. Es bien difícil en realidad estar hablando sobre eso, sobre la perdición, sobre el infierno y sobre esas cosas. Y ustedes se pueden dar cuenta que la mayoría de pastores, la mayoría de gente no predica acerca de esto. Pero es importante hablar de esto, es importante porque Jesús lo mencionó mucho. Y esa es la advertencia, de verdad, esa es la advertencia que tenemos. Y no es para meterle miedo a nadie, de verdad. Pero esto es serio, esto no es un juego. O sea, en esta vida estamos solo de pasada. Vean, en esta vida estamos solo de pasada y lo importante es lo que pasa después de esta vida. Vean, el pecado ha tenido al hombre esclavizado desde los tiempos de Adán y Eva, como les estaba hablando antes. Vean que en Romanos 3 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni un justo ni aun uno. Esas son palabras sabias, esas de verdad son palabras sabias porque de verdad tenemos que entender quiénes somos nosotros, tenemos que entender lo inferiores que somos a Dios, tenemos que entender lo separados que estamos de Dios por causa del pecado y que Jesús es ese sacrificio único y suficiente que necesitamos para estar cerca del Señor. Tenemos otro mensaje por aquí.
Un saludo hasta San José, Costa Rica, dice José Alberto Escobar. Muchas gracias, José. Muchas gracias por estar pendiente de la buena noticia, por estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no estamos hablando aquí de opiniones humanas. Esto es una cosa sobrenatural que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo nunca me imaginé estar haciendo esto, créanmelo. Seguimos aquí con las conclusiones de este tema. Si buscamos a Dios, de verdad, esto es un llamado para todos ustedes que tal vez están inseguros o que tal vez no entienden lo que les estoy diciendo, o que tal vez están alejados de Dios, o que tal vez se han alejado de Dios por las cosas del mundo, ¿verdad? Si buscamos a Dios con humildad verdadera, eso significa que el Señor ya está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el humano, como les estaba diciendo antes, nosotros somos naturalmente inclinados al pecado. Somos naturalmente inclinados a rebelarnos en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Creamos nuestras propias verdades, nuestras propias religiones y nuestra propia necedad, ¿verdad? Porque es necedad. Pero si usted está buscando de Dios, si usted está buscando la palabra de Dios, no es casualidad que usted está oyendo esto ahora, de verdad. No es casualidad. El Señor ha puesto y ha movido perfectamente los hilos para que usted pueda estar oyendo esta buena noticia, porque es una buena noticia, ¿verdad? Además de la noticia mala que es que todos somos pecadores, que todos nos merecemos el infierno, la buena noticia es que Jesús ya hizo el trabajo por nosotros. Jesús ya hizo el trabajo en esa cruz. Lo que tenemos que hacer es humillarnos de corazón ante su gran poder, creer en Jesús y de verdad pedirle y decírselo con su boca, pedirle que lo salve. Usted pídale que lo salve. No crea que ninguna oración así específica lo va a salvar. Bueno, si usted de verdad ya Dios ya lo preparó para tener fe verdadera, sí, puede ser que sí lo salve de esa manera, pero ese es el peligro, que mucha gente piensa que por decir alguna oración o por decir alguna cosa o por bautizarse o por hacer alguna de estas cosas va a recibir salvación, pero no es así, ¿verdad? No es por nuestras obras, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo, dice la palabra. Por gracia soy salvos, y no por sus acciones, no por nuestras acciones, sino por lo que Jesús ya hizo en esa cruz. Ese es el suficiente sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos. Y Jesús dijo de que el que viene a mí no le echo fuera, dijo en Juan 6:37, y eso es verdad. Si usted está buscando a Jesús de corazón, y porque Jesús conoce, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe lo que de verdad queremos. Si usted está buscando a Dios con un corazón verdadero, yo le digo, su vida va a cambiar. Usted no va a ser el mismo. Dios lo va a salvar, va a tener misericordia de usted. Porque si usted está teniendo estas dudas, si usted está oyendo esta palabra y está queriendo hacer un cambio en su vida y conocer al Señor, créame que el Espíritu Santo está actuando en usted y usted puede recibir esa salvación inmerecida, la misma salvación que ella recibí yo, la misma salvación que recibieron los apóstoles y la gente que escribió los libros de la Biblia, ¿verdad? Todos hemos sido hombres pecadores, inmerecedores. Mire, el rey David, por ejemplo, era asesino y era adúltero, ¿verdad? Y él recibió la salvación y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, él perseguía a cristianos y mataba a cristianos antes de caer rendido a los pies de Jesús, ¿verdad? En ese camino a Damasco, en el cual Jesús se le apareció y le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Por qué me persigues? Y entonces yo les digo de que esta creencia no es para la gente perfecta, ¿verdad? Jesús vino por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Y eso significa de que Jesús viene y murió en esa cruz por los que saben lo pecadores que son, por los que conocen lo inferiores que son a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, de verdad les agradezco por estar un día más en la buena noticia, ¿verdad? Estamos totalmente en vivo en Radio La Chévere 100.9, también en la Radio del Dios Eterno 105.3 FM en Sonsonate, la gente que nos ve en Facebook, la gente que nos ve en Instagram, saludos a todos y especialmente a los hermanos lejanos, ¿verdad? Que de verdad son tan fieles, de verdad, siempre tenemos mensajes de gente de afuera del país, Estados Unidos, en cualquier diferentes estados en Estados Unidos, así que les agradezco de corazón. Y les invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar siempre alimentando a mis seguidores de la palabra de Dios, ¿verdad? Y espero que
podamos estar como siempre el siguiente miércoles aquí a las 5 de la tarde. Vea, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Porque la fe viene por oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Escucha todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en La Chévere 100.9 y en la radio del Dios Eterno en Sonsonate 105.3 FM, La Buena Noticia con Gerardo Saca.